Muy bien, gracias. Pero yo ahora voy a leer dos versículos en Esdras. Sabéis que Esdras y Nehemías hay un paralelo muy importante. Pero quiero señalar lo que dice aquí capítulo 1, versículo 1 de Esdras. Y dice así que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, despertó Jehová en el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar su palabra, de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ese es el trasfondo que hay de lo que vamos a ver en en Nehemías. ¿Tenéis ahí ya también? Pues vamos a leer los primeros 3 versículos y ahí vamos a introducirnos y vamos a ver cómo se le diría un informe que Nehemías recibe estando allí en Susa. Dice la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas de fuego. Ahí vemos cómo Nehemías tiene una visita, no sé si inesperada o tal vez sabía algo, pero tiene una visita muy interesante. Era hijo de Acalías, dice la escritura, y era en el mes de Quisleo. Eso se entiende que era más o menos noviembre o diciembre, y también en el año 20, entonces el reinado de Arjerjes. Eso es para orientarnos un poquito, digamos como si abriera la ventana para ver el exterior. Uno de los que lo visitaron era Anani, uno de mis hermanos, dice la escritura, y también un grupo de Judá. La pregunta mía es, ¿por qué fueron a visitar a Nehemías? Me ha hecho pensar esto, y os hago pensar también a vosotros. ¿Por qué fueron a ver a Nehemías? El viaje que tuvieron que hacer es de 1800 y pico de kilómetros. Tenían que venir de Judá hasta Susa, a la otra parte de Babilonia, y fueron hasta allí. No sé los días que estarían en camino. No tendría mejor, como tenemos nosotros, un coche ni un camello, no lo sé. Pero me pregunto, ¿por qué estos fueron a visitar a Nehemías? La verdad no tengo una respuesta concreta, pero me lo puedo imaginar. Uno de ellos era hermano y tal vez quería visitarlo. Tal vez hacía mucho tiempo que no se veían. Y también los otros, pues tal vez por algún motivo. El motivo realmente es porque quería encontrarse con Nehemías. ¿Qué esperaban ellos? Pues llegaron hasta allí, se saludaron seguramente de una forma natural, pero este Nehemías estaba, a mi modo de ver, al tanto para que en ese momento pudiera preguntar por la familia, por las personas, por el pueblo de Israel, cómo se encontraban. Y también la pregunta suya era por Jerusalén. Lo tenemos ahí. Pregunta. Le preocupa mucho todo lo de la familia y también las cosas que ocurren en Jerusalén. Creo que fueron allí porque el Señor soberano los llevó hasta aquel hombre, aquel siervo que tenía que
hacer algo muy importante. Cuando Dios quiere hacer algo grande, busca a personas para hacerlos grandes. Y en Nehemías, ahí estaba este hombre allí. Y dice la Escritura que cuando le dijeron a Nehemías, ¿cuál fue la reacción cuando le explicaron todo lo que había habido? Y me dijeron en el versículo 3, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en provincia, están en gran mal y afrenta. El muro destruido, Jerusalén hecho polvos, digamos. ¿Cómo se quedó Nehemías? Dice en el versículo 4 que cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante de Dios, el Dios de los cielos. Se sentó. Y yo otra vez me estaba haciendo una pregunta. ¿Por qué se sentó? ¿Es que estaría cansado? A mi modo de ver, tal vez es que lo que le acababan de decir le había llegado al corazón. Esta Nehemías estaba pensando en su pueblo, en su gente, aunque tenía un trabajo importante, lo sabéis, después lo veremos. Pero en el momento que recibe esa mala noticia, yo pienso que se desmayó con llorando, no del todo, no digo desmayó, a llorar de una manera tremenda, supuso, pienso yo, que perdió la fortaleza y se tuvo que sentar para seguir llorando. Era un hombre de amor, que se preocupaba por su pueblo y también por Jerusalén. Y lo que le dijeron fue algo terrible para él. Y fijaos lo que hizo. No solamente se puso a llorar, sino que hizo duelo, se puso en luto, algunos días ayunó y dice después que oré. Y ahí es donde llegamos a la oración. Yo tuve un tiempo que leí todo Nehemías, son 13 capítulos solo, aunque es un poco difícil de terminarlo. Pero me quedé con la oración. Y creo firmemente que este hombre, Nehemías, nos hace al menos pensar en cómo él oraba. Y ahí vamos a ello. Son 7 versículos en que vemos la primera oración, porque sabéis que tiene 2 oraciones. Y vamos a leerla. ¿Os parece? En el versículo 5, después de haber estado sufriendo y pensando en todo lo que había escuchado, le dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento el oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vamos a quedarnos aquí. Fue un hombre de oración, Nehemías. Fue un hombre que el corazón suyo latía en estos momentos de todo lo que había escuchado. Y por eso se acerca en oración y le dice, te ruego, en una compostura de humildad, te ruego que me escuches, más o menos. Y le dice Jehová de los cielos. Esta es la introducción de la oración que hace Nehemías. El Dios de los cielos significa que es el Dios soberano de todo el universo. Unas palabras de adoración, diríamos, pero también de reconocimiento de atributos. Por ejemplo, también que dice, eres fuerte, eres grande, eres temible. Atributos del Señor. Y guarda el pacto y la misericordia. ¿Qué palabra misericordia? Grande es la misericordia de nuestro Dios. Cada día son días de misericordia. Expresa todo lo que tiene el corazón, pero en una adoración, diciéndole cosas, atributos de la persona de nuestro Dios. Así es como empieza su oración. Ahora le dice de una forma sencilla, como si hablara de tú a tú, después de haber reconocido la grandeza de Dios, le dice,
esté atento tu oído y abiertos tus ojos, que la oración de tu siervo que hago ahora para ti y para los hijos de Israel, tus siervos. Ananías era un siervo, era un esclavo. Vivía en Susa, como hemos dicho antes, y estaba al servicio del rey Artajerjes. Pero él sabía que él realmente era siervo de Dios, igual como los hijos de Israel eran siervos de Dios. El pueblo de Israel realmente era el siervo de Dios para hacer aquel programa que Dios había preparado de llevarlos hasta Jerusalén en este momento. Y por eso dice el Dios de misericordia, el Dios de bondad, el Dios de los cielos. Y sigue y le está diciendo estas cosas, pero llega un momento de confesión. Ahí donde entra en que va a derramar sus sentimientos, sus emociones o esa carga que él tiene, y cuando confiesa es como si le está pidiendo perdón por los pecados. No solamente él mismo, sino su padre, incluso la familia y el pueblo de Israel. Seguramente que recordaréis que el pueblo en sí mismo no daba una acertada. Se levantaba, se caía, el Dios soberano le tenía que castigar y pecaban en gran manera. Había idolatría, había todo tipo de pecados, no guardaban los sábados. Y todo esto era en contra de lo que el Señor había dicho y había pactado en un sentido con Moisés. Sí, digo bien, Moisés está en Deuteronomio. Y es que el pueblo de Israel fue muy pecador en un sentido. Yo cada vez que lo pienso, las cosas que hicieron, leyendo las cosas que están en la palabra de Dios, pero cómo llegaron a hacer estas cosas sabiendo que tenían un Dios todopoderoso que les había sacado de Egipto, que los estaba llevando a una tierra maravillosa, y cómo respondía el pueblo de Dios de una manera terrible. Por eso Nehemías pide perdón, confiesa los pecados de una manera tremenda. Y bueno, dice en el versículo 7, que es tremendo lo que dice: en extremo nos hemos corrompido. Vaya palabra, corrompido. Vosotros a veces habéis tenido mucha verdura o naranjas y tal, habéis dejado tiempo, ¿cómo se pone? Podrido, ¿verdad? Esa es la idea de esta palabra. El pueblo de Israel no daba con una, era un pueblo corrompido y pecaban contra ti. Y todas estas cosas tenían sus consecuencias. Y Nehemías estaba abordando todas estas cosas para que el Dios Todopoderoso tuviera misericordia de él. Seguimos adelante. En el versículo 7 dice, bueno, estábamos hablando esto, nos hemos corrompido. Y dice en el versículo 8, si quieres ponerlo: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Es curioso, Nehemías se atreve a decirle el pacto y la promesa que había hecho Dios a Moisés. Yo digo que tenía confianza, sabía con quién estaba hablando, pero también estaba recordando la palabra que había dado Dios al pueblo de Israel, la promesa, el pacto, y por eso más o menos se lo dice, que se acuerde de esto. Interesante. Sigamos adelante, porque hay bastante más, y llegamos al final de esta oración, y vamos a leer solo el versículo 11, si os parece. Dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Tengo la impresión que ya le había dicho antes al Señor:
te ruego que me escuches, presta tu oído lo que te voy a decir, pero ahora llega un momento concreto de lo que le quiere pedir en concreto. ¿Qué le quiere pedir? Dos cosas, éxito y gracia para cuando va a encontrarse con el rey. ¿Por qué? Es que él había escuchado en algún momento, había oído la palabra de Dios que le estaba diciendo, tú eres mi siervo y tú eres el que tienes que hacer un buen trabajo. Y supongo que durante todo este tiempo que va de un sitio a otro, varios meses, que estaría pensando, meditando, considerando cómo se lo podría decir al rey, porque a eso vamos ahora, le pidió al Señor éxito y gracia. Quería ir con la ayuda y la persona del Señor para que pudiera decirle concretamente lo que quería. Nosotros cuando oramos, lo digo por mí, y a veces en grupos de oraciones, sobre todo en este tiempo, al menos en la iglesia yo que pertenezco, nos reunimos los miércoles y pedimos de cosas muchas, que es el tiempo de oración por los enfermos, por las necesidades, la falta de trabajo, la situación que estamos viviendo. O sea, pedimos un montón de cosas. Y también hay palabras de oración que manifiestan gratitud y todo eso, pero somos dados a pedir muchas cosas, al menos eso es lo que pienso yo. Pero este hombre sabía entrar en oración demostrando la grandeza y el gozo que él tenía de tener un Dios único, el Dios de todo poder y toda gracia. Y termina ahí y dice, porque yo servía de copero al rey. Supongo que recordaréis esto, ¿no? Que se ve que llevaba la copa del rey y se lo daba. Pero había más. Los comentarios dicen que este Nehemías no solamente era el copero el que llevaba la copa, sino era como un consejero del rey Artajerjes. No sabemos los años que estuvo de siervo, pero al parecer, como dicen los comentaristas, dicen que el rey se confiaba en él para que él también le diera algún consejo. Qué cosa, ¿verdad? Un hombre que tal vez tenía una discreción, pero también tendría mejor cierta sabiduría para hablar con el rey. Pero sin embargo le pide esto, le pide éxito y gracia y así él lo hace. Tengo una pregunta que yo me he hecho. Nehemías, al parecer, llevaba bastantes años, no sabemos cuántos, de servicio al rey Artajerjes. Esto le producía o le daba la oportunidad de tener un enchufe. ¿Entendéis lo que dice un enchufe? Un padrino, el rey Artajerjes, para pedirle lo que le iba a pedir. Era como un consejero. Él estaba confiando en la amistad, el compañerismo, en su servicio, el que tenía mucho cada día hablando con él. Yo creo firmemente que no iba por ahí. Era un hombre de oración. Era un hombre que sabía intervenirse en su vida, a oración, un reconocimiento de la grandeza de Dios. Y sabía que tenía que confiar plenamente en Jehová, Dios de los ejércitos, en Dios y nada más. Pero de todas formas tenía que decírselo, ¿verdad? Y se lo tenía que decir y tenemos que pasar al capítulo 2. ¿Os parece bien? Y nos dice ahí la palabra de Dios que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera.
El mes de Nisan se ve que es más o menos en enero, febrero, o la primavera, perdón, más o menos la primavera. Habían pasado 3 o 4 meses desde la visita hasta ese momento concreto. Y yo pienso que durante todos esos meses, supongo que este hombre, que era un hombre precavido, era un hombre tal vez de letras, supongo que podría pensar cómo se lo diría, pero también cómo hacer aquello que tenía en su corazón. La visión que tenía es que quería ir a Jerusalén. Y supongo que este hombre se buscaría la forma de poder hablar con él y teniendo ya las cosas bien preparadas. No solamente era un hombre de oración, sino un hombre de trabajo, de ministerio que podía hacer. Y le dice estas cosas. Bueno, está dándole el vino y después de varios meses, y otra vez me pienso yo, pues si llevaba días triste, que estaba enlutado, pues no sé cómo el rey no lo vio antes. Es porque llegó el día, el momento oportuno que Dios había determinado para que este hombre le dijera aquello que quería. Y nos dice claramente que aunque se puso triste de rostro, pues es posiblemente porque estaba angustiado, estaba preocupado por el tema. Ahora, dice que entonces temí en gran manera cuando el rey le dice, ¿por qué estás triste? Hay comentarios que dicen que los reyes entonces no podía haber tristeza, sino toda alegría y cosas bonitas alrededor de él. Y entonces a lo mejor Nehemías pudo tener miedo de esto. ¿De qué tuvo miedo Nehemías? Porque le había descubierto que estaba triste, algo le pasaba. Yo creo que no tuvo miedo para nada. Estaba bajo el cuidado, la paz, la autoridad que le estaba dando el Señor para hacer lo que tenía que hacer. Pero sin embargo, pues tuve que decirlo, y dice, versículo 3, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumadas por el fuego? Le dice claramente lo que él está sintiendo en su corazón. Claramente. Fíjate lo que tengo en mi corazón que me hace poner triste. Estoy pensando en mi familia, estoy pensando en mi tierra, estoy pensando en cómo está el pueblo de Israel destrozado y dónde están mis padres, mis tumbas, etcétera, ¿no? Lo tuvo que hacer, a mi modo de ver, con mucha fineza. Y bueno, solamente faltó eso para que le dijo el rey, versículo 4, ¿qué cosa pides? Ahí llega el momento, el clímax. ¿Qué cosa pides? ¿Y qué hace Nehemías? Lo tenéis ahí. ¿Qué hace Nehemías? Orar. Justamente le dice, ¿qué cosa pides? Podía haber dicho, pues esto, lo otro, de más allá, pues esto que he estado pensando, no. Primero tiene una oración. Yo le llamo la segunda oración que veo en el texto. La primera, que dice todas las cosas que tiene que decir, pero la otra no sabemos lo que dijo. Pero evidentemente cuando oró, estuvo buscando la paz, la autoridad, la ayuda del Dios que estaba con él. Y yo os pregunto a vosotros, ¿lo hacéis esto a menudo? Quiero decir, de orar, pero no hablar. ¿No lo hacéis? Yo creo que sí, ¿verdad? En algunas ocasiones, incluso cuando empieza un culto, a lo mejor te inclinas y dices unas cuantas cosas al Señor, oras y lo puedes hacer, ¿verdad? Pero también lo podrías hacer cuando estás comprando algo y estás un poco indeciso. Esto vale mucho dinero, pero es que es muy bueno. Puedes pensar un poquito que el Señor está contigo, porque Él conoce lo que estás pensando.
y lo que está ocurriendo en tu corazón. No le puedes decir en pensamiento, Señor, ayúdame, dame sabiduría, en un momento. O cuando vas al médico, por primera vez la visita, no sé si os ha pasado esto, llegas por primera vez al médico y te dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que vienes a decir? Estás un poco, puede ser, pensar, ¿y qué le digo a este hombre? Si me duele aquí, si me duele allá, ¿qué es lo que más estoy mal? ¿Cómo se va a sentir este hombre que le diga todas estas cosas? ¿Habéis estado alguna vez en una resonancia de esto de los tubos que nos ponen los médicos? ¿Habéis estado alguna vez? No, uno sí. Es terrible estar ahí adentro. Pues yo conozco una persona que estuvo casi una hora en un tubo de estos, en una resonancia, y cuando salió le dije, oye, esto ha sido terrible. Dice, ¿qué va? No me he enterado casi. Es que estaba orando al Señor. No es fácil, ¿eh? Con los ruidos. La oración en la mente, el Señor la escucha, porque conoce todos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y así lo hizo, y por eso ahí ya dice, ¿qué cosa me pides? Dice en versículo 5, y dije al rey, si te place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Me encanta ese trocito. Dice, ¿qué cosas pides? Pues miras, esto y esto y eso. Y si me mandas, la reedificaré. Un hombre solo está diciendo a un rey que va a reedificar el muro, la muralla de toda Jerusalén. No, él sabía que el Señor estaba con él y que realmente le estaba llevando a hacer esto, pero con la seguridad total de que él y lo iba a hacer. Y lo hizo, ¿verdad? ¿Sabéis? ¿Os recordáis? Y fue allá y lo hizo todo. Pero es que además, cuando le pregunta estas cosas y le dice, el rey está un poco tal vez desorientado. ¿Cómo es que se me va a ir? ¿Que este es mi siervo? Pues no. Le pregunto, ¿y cuánto tiempo te vas a ir? Y después de haberle dicho el tiempo no sabemos, no lo pone en las escrituras, le dice entonces que se puede ir, le da como libertad. Claramente está el rey ahí con la reina y le dice, pues ahí está. ¿Y qué hace Nehemías? ¡Guau! Ahí aprovecha la oportunidad. ¿Qué le pide? Vamos a ver, lo tengo por aquí. Dice, comienza a pedirle todo lo que necesita para ir a hacer aquello que tenía que hacer. Era un hombre que sabía coger las oportunidades. Era un hombre de oración, pero también de buenas intenciones. Por eso el Señor totalmente le ayudó para hacer la obra. Vamos a ver lo que pidió. Dice, versículo 7. Además dijo al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, la casa, el muro de la ciudad, la casa que yo haré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Esa frase es preciosa, se repite varias veces en el libro de Nehemías. Nehemías le pidió todo aquello que necesitaba y el rey se lo concedió. Y yo añado, y si le hubiera pedido más cosas, también se lo hubiera dado. Porque detrás de todo eso estaba el Dios soberano, el Dios que tiene control, para que este hombre Nehemías, que escogió para hacer lo que tenía que hacer, tuviera todo lo que necesitaba para hacer la obra. 52 días. Es una fecha muy interesante. La muralla se hizo en 52 días. Hubo problemas, tuvo dificultades a lo largo de los meses o los años que pudo estar con el pueblo, trabajando, dirigiendo, pero muchas veces estaba en problemas y acudía al Señor en oración. Ese fue Nehemías, hombre de oración.
Leer la Biblia, importantísimo. Intentar tener la costumbre de hacerlo lo más por la mañana, por la tarde, según el trabajo, las horas de trabajo, pero también tener ese espíritu de oración, de tener comunicación con Dios, porque a Dios le agrada. Dios, el Padre, dice que busca adoradores que le adoren en verdad. Él disfruta cuando le hablamos, cuando le decimos, cuando confesamos, cuando le adoramos. La oración es fuente de poder para mantenernos firmes en la vida cristiana para la gloria del Señor. Que así sea.